Bienvenidos a Camino a Betania, un podcast de Proyecto Esther, producido por Infinity Studio. Hola a todos, bienvenidos a la nueva temporada de Proyecto Esther, nuestra tercera temporada. Y ahora sí venimos con el nombre de este podcast que no tenía nombre, simplemente lo habíamos colocado en Spotify con el nombre del proyecto. Y hoy estrenamos nuestro nombre y hoy nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio es para hablar acerca de ese nombre y por qué el podcast de Proyecto Esther se llama Camino a Betania. Bueno, Betania fue una ciudad que dentro de toda la historia que encontramos en la Biblia fue muy importante, bastante importante. Era un pueblo situado como a 3 kilómetros de Jerusalén. La medida que usó el escritor del Evangelio en aquel tiempo para describirla fue un estadio romano. Y dijo que eran 15 estadios, que menciona equivalencia como a 2.8 kilómetros. Lo encontramos en Juan 11:18. Betania se hallaba en la ladera oriental del Monte Los Olivos, junto a un antiguo camino de acceso a Jerusalén desde Jericó y el Jordán. Tal como se consideraba que Capernaum era la casa de Jesús en Galilea, bien podría decirse que Betania era su casa de Judea. Esta era la cierta aldea que Jesús visitó durante su ministerio en Judea, aproximadamente de octubre a diciembre del año 32, donde vivían Marta, María y Lázaro, sus amigos íntimos. Y más tarde en Juan 11:1 al 38 encontramos la historia de en este mismo pueblo Jesús resucitó milagrosamente a Lázaro. También Jesús llegó a Betania 6 días antes de su última Pascua. Una vez terminado el sábado, es decir, al empezar el día 9 de Nisan, Jesús cenó en el hogar de Simón el leproso, donde también estaban Marta, María y Lázaro. En aquella ocasión, María lo ungió con aceite costoso, lo que provocó las objeciones hipócritas de Judas y la consiguiente reprensión de Jesús. Para ese entonces ya había llegado a Jerusalén la noticia de que Jesús estaba por los alrededores y como ya había terminado el sábado, muchas personas y muchos judíos salieron para ver al maestro y a Lázaro resucitado. Al día siguiente, a un 9 de Nisan, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, seguramente por el camino que cruzaba el monte Los Olivos desde Betania. El 10 de Nisan, en camino de Betania a Jerusalén, Jesús maldijo a la higuera infructífera. Cuando él y sus discípulos volvieron a pasar por aquel lugar, al día siguiente ya se había marchitado. Jesús dedicó los últimos días de su vida aquí en la tierra a enseñar en Jerusalén, viviendo junto con sus discípulos en Betania, probablemente en casa de Marta, María y Lázaro. 40 días después de la resurrección de Jesús, cuando llegó el momento en que se había de separar de sus discípulos, no los condujo al templo, sino fuera de la ciudad hasta Betania, en el monte de los Olivos, desde donde empezó su ascensión a los cielos. Así que hoy quiero compartir con ustedes porque este podcast se llama Camino a Betania. Compartí esos apuntes encontrados en nuestro querido internet, apuntes muy puntuales acerca de cuán importante era Betania para Jesús. En Betania estaban sus amigos. En Betania vivió muchos de los momentos claves dentro de su ministerio y luego su resurrección. Y hoy, pues, principalmente en el mensaje que nuestro pastor Domingo nos compartía, sentí la confirmación de que este era el nombre puntual y especial para este podcast. Como bien saben, los que hacen parte de este proyecto desde el comienzo y los que no, el objetivo de Proyecto Esther es aprender, es enseñar acerca de las palabras de Dios, acerca de lo que dice su escritura en torno a miles de situaciones. O sea, cualquier situación que tú estés pasando en tu vida o que vayas a pasar, siempre vas a encontrar consuelo, respuesta e iluminación en la palabra de Dios. Y a veces ese camino que nos lleva a los lugares agradables para estar no es un camino fácil, es un camino difícil, lleno de dificultad, pero al final del todo
cuando Dios hace parte del propósito y cuando Dios va contigo en el camino, siempre puedes estar confiado en que hay algo más que solo el momento, que solo la situación, y que no solo se trata de tu sufrimiento en ese momento, sino de que Dios tiene propósitos cada vez que pasamos por una situación, sea o muy buena o sea muy mal. Porque Dios es un maestro, y creo que esa era una manera, uno de los adjetivos que más se utilizaba para referirse a él, maestro de Galilea. Porque siempre estaba enseñando, no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo. Y una de las cosas que más me maravilla de cuando uno lee la escritura y cuando se sumerge en ella, es entender, mis amados hermanos y hermanas, que en medio de cualquier situación que estés pasando, no permitas que eso te nuble la visión. A veces uno en el ahora piensa que es el hasta siempre, este es el ya, hasta aquí quedé, hasta aquí terminé, pero resulta que ni siquiera la muerte terminó con el propósito de Dios, porque la muerte tenía un propósito, y hablando humanamente uno dice, la muerte, hay un refrán que dice, mientras haya vida hay esperanza. Es decir, que si no hay vida, no hay esperanza, pero resulta que sí, que Cristo está y nos lleva a nosotros más allá de la misma muerte. Y así ya no estemos en este plano, si tu legado, si tu propósito fue dirigido por el Señor, créeme que trascenderá fronteras, ciudades, idiomas, tiempo, espacio. Porque Dios lo que necesita siempre de nosotros es disposición. Ahora, yo quiero invitarte en esta nueva temporada, gracias a Dios por esta nueva temporada. Vamos a hablar de las parábolas de la Biblia. Espero que si podamos hablar de todas o casi todas, porque creo que en nuestro diario vivir muchas veces olvidamos que esa palabra que Dios nos dejó plasmada es propicia y es necesaria en todo momento. Siempre les digo y vuelvo y lo repito, no puede pasar un día sin que nosotros como hijos de Dios leamos su palabra. Porque es que la palabra de Dios es consuelo, es espada, es poder, es agua. Está bien que vaya a la iglesia, que tenga comunión con mis hermanos, que no esté en pecado. Pero la palabra de Dios es mi necesidad primordial, así como lo es la oración. O sea, son fundamentales tanto la una como la otra. Y creo que en ese camino hacia Betania, que muchas veces la iglesia se convierte en nuestro segundo hogar o en el único hogar que tenemos, porque tal vez no hubo la oportunidad de tener un hogar funcional o no se desarrolló la dinámica tal cual como se esperaba. Dios nos da la oportunidad de encontrar en nuestros hermanos familia, de encontrar en ellos refugio, descanso, reposo. Y no hay nada más maravilloso que hallarse en el propósito de Dios. Y hallarse en el propósito de Dios cuesta mucho. Cuesta muchas lágrimas, cuesta mucha renuncia, cuesta decir que no a uno mismo y sí a lo que Cristo diga. Y lo doloroso de esto no es porque nos haga daño, sino porque a veces estamos tan arraigados a nosotros mismos que nos cuesta soltar. Pero cuando yo suelto el control y recorro el camino que Dios quiere que recorra, voy a llegar a donde tengo que llegar. Y Dios cumplirá su propósito, cualquiera que sea, independientemente del panorama o de las circunstancias. Hoy estamos a muchos kilómetros de Colombia, en México, muy seguros de que ha sido la voluntad de Dios la que nos ha traído hasta aquí, hasta el día de hoy. Y no porque lo que nos da o por lo que nos quita, sino por la certeza de que así es. Hoy podemos entender muchas cosas y darle gracias a Dios por todos los no. Por todas las veces que sentimos que Dios nos estaba castigando, estaba preparando el camino. El camino a Betania a veces es muy doloroso, pero también ese mismo camino, cuando tú triunfas sin moverte de él, puedes ver resurrección, puedes ver vida, puedes ver a tus amigos, puedes glorificar a Dios, así como Marta y María glorificaron a Dios cuando Jesús llegó y resucitó a su hermano, cuando luego él mismo resucitó porque él entregó su vida y luego la tomó.
Así que yo deseo de todo corazón que este espacio siga siendo de bendición, como lo ha sido en estos últimos años, agradeciendo a todas las personas que han estado siempre ahí pendientes, preguntando cuándo vuelven. Para mí lo más importante es que cada uno de estos capítulos sean guiados por el Espíritu Santo y que sea Dios quien dé la palabra necesaria. Por eso quiero decirte, donde quieras que estés, que tus sueños para Dios son importantes y que hay más en ti de lo que tú mismo crees que hay. Y que Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado personal para todo. O sea, Dios no se va a quedar sin nada por darme a mí. Y así como Él es abundante para mí, puede ser abundante para ti y para todo aquel que llega y clama a Él. Porque realmente Jesús no le queda faltando nada porque le dé a otro. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene en abundancia para cada uno de sus hijos. Y lo que es para ti es para ti. No sientas envidia, no sientas rabia por lo que le da a otro, no pienses que a él le va mejor que a ti. Tú no sabes todos los procesos que los demás viven, no sabes lo que está detrás de la pantalla, no sabes lo que está detrás de la apariencia, cuántas lágrimas, cuánto dolor. Y ahora, si no hubiese dolor ni lágrimas, no está mal ni es tu asunto. Tú ocúpate de ti mismo, ocúpate de las cosas que en ti debes trabajar para que Dios se glorifique en tu vida. Y Dios tiene planes para todos nosotros, no para unos más que para otros, para todos nosotros. Y vuelvo y repito, Dios no se queda sin nada por darle a otro. Así que si otro tiene muchísimo, Dios a ti también te puede dar muchísimo. Y no me refiero solo a la economía, sino absolutamente a todo. Sanidad, salud, libertad, paz, esperanza, ministerio, dones. Lo que siempre tenemos que estar es dispuestos a tomar el camino que Él escoja para nosotros, porque siempre será mejor los planes de Dios que los planes de nosotros. Y realmente qué bendición hallarnos en el propósito de Dios. Espero que sigas compartiendo estos podcasts con las personas que creen que lo necesiten, que también sean de bendición para tu vida. Y bueno, Proyecto Esther ha tenido muchos patrocinadores. El principal patrocinador es el Señor Jesús. Pero hoy me dieron un regalo muy especial, un regalo orado, un regalo anotado en mi mapa de sueños, que era un micrófono para podcast. Hoy el hermano Carlos Grisales, pastor, me dio ese regalo tan especial para mí, de mucho significado, pero que trajo confirmación de que este proyecto siempre ha estado de la mano del Señor y que Él es quien dirige todas las cosas. Así que más que nunca dispuestos y deseosos de seguir compartiendo lo que Dios tenga para nosotros. Un abrazo para todos mis hermanos. Gracias a todos los que siempre han estado aquí y que Dios les bendiga grandemente.